Bueno, buenas noches, mi nombre es Sebastián Díaz Torres. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Central del Valle, en la UCEBA, en el programa de Ingeniería Biomédica, y me encuentro cursando noveno semestre. En tu área, el aprendizaje se da más resolviendo problemas y experimentando o estudiando teoría y luego aplicándola. En el área en la que me encuentro, primero lo que uno siempre nos han inculcado y la experiencia que he tenido hasta el momento, primero uno siempre tiene que estudiar un poco la teoría y después pasar a la parte práctica. Ya que, por ejemplo, en diversas materias, por ejemplo como la de matemáticas, uno sí o sí tiene que primero empaparse mucho de la teoría, después pasar a la parte práctica. También mucho se ve en la parte de los circuitos y ese tipo de cosas para poder uno tener el fundamento y la teoría poder resolver el tipo de problemas que nos vayan cruzando. ¿Cómo aprendes cuando surge una tecnología, método o herramienta completamente nueva en tu campo? Bueno, lo primero que nosotros hacemos es estudiar pues, la herramienta que haya salido, ¿no? Si es pues que nos beneficia a nosotros en nuestro campo. Por ejemplo, un ejemplo muy interactivo es la IA de la que ha salido en este último tiempo. La IA nos ha ayudado demasiado mucho en el campo en el que estamos porque nosotros la usamos mucho como herramienta de aprendizaje, es más que todo una ayuda en la que nosotros la usamos. A diferencia de muchas personas que lo único que hacen es apoyarse en ella y quedarse con lo que dice eso y ya. Entonces lo que nosotros hacemos en este caso, porque eso es una herramienta nueva, es generar ese aprendizaje que nos brinda la herramienta. Cuando le explicas un concepto técnico a alguien que no es del área, ¿qué estrategia usas para que te entienda? La estrategia que básicamente podemos usar es generarle ¿cómo se dice? Generar primero, entender en el contexto en el que está la persona, en qué área estudia o a qué se dedica y poderle hacer ejemplos representativos dependiendo del tema que estemos abordando, para que la persona pueda entender básicamente de lo que se está tratando de los temas. En tu disciplina, ¿qué tanto peso tienen las experiencias con personas frente a la teoría de tu proceso de aprendizaje? Bueno, en mi proceso de formación como estudiante de comunicación social, considero que tanto la teoría como la experiencia con personas tienen un papel muy fundamental, porque la teoría me permite a mí conocer conceptos, herramientas y diferentes enfoques, pero es que a través también de la práctica es donde uno tiene como ese contacto con las personas y situaciones reales, donde realmente uno eh, puede comprender cómo aplicar esos conocimientos. A lo largo de la carrera uno tiene experiencias con proyectos o actividades académicas. Estos espacios es donde uno realmente interactúa con las diferentes personas y estas experiencias le enseñan cómo a conocer y a identificar que difícilmente todo eso se puede aprender solamente con un libro. Entonces, cómo saber escuchar, cómo hacer las preguntas adecuadas, manejar diferentes situaciones, adaptar un mensaje dependiendo del público. Por eso considero que la teoría y la práctica se complementan y la teoría le brinda como las bases, pero la experiencia permite fortalecer y aprender de los errores en situaciones reales. ¿Cómo influye el contexto social o las historias de vida de las personas con las que trabajas en la forma en la que tú aprendes de cada caso? En el contexto social y la vida, cada persona influye bastante en el aprendizaje de uno, porque le permiten entender que no todas las personas piensan o sienten, se comunican de la misma manera. Cada persona tiene experiencias diferentes que determinan la forma en la que interpreta un mensaje y cómo lo expresa, incluso cómo se relaciona. He aprendido que antes de comunicar es muy importante escuchar y conocer quién tengo como enfrente. Por ejemplo, cuando uno trabaja con una comunidad, las personas que han vivido este tipo de situaciones particulares, es necesariamente uno acercarse con mucho respeto y empatía sin asumir conocerlos, porque cada experiencia y cada conversación puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Incluso muchas veces son las mismas personas quienes aportan conocimientos desde sus perspectivas y permiten mostrar una realidad. Cuando compartes conocimiento con alguien, un cliente, un estudiante, paciente o comunidad, ¿cómo adaptas tu manera de comunicar según quien te escucha? Para mí, una de las habilidades más importantes que puedo tener es saber adaptar un mensaje dependiendo de la persona o el público, porque no todas las personas tienen los mismos conocimientos, intereses o formas de comprender la información. Por eso siempre se trata de identificar con quién se está hablando, qué necesita y cuál es la manera más clara de transmitir el mensaje. Por lo menos si estoy hablando con una comunidad, puedo utilizar un lenguaje más con un cliente, de una publicidad o de redes sociales, como que estrategias. En cambio, si estoy trabajando con la comunidad, puedo utilizar un lenguaje más sencillo, más cercano, más participativo, buscando que las personas se expresen, tengan más confianza, más de sentirse escuchadas. También considero que es importante los elementos como el tono de voz, mostrar imágenes, presentar como la información, y comprendo que comunicar no simplemente es como transmitir la información, sino que lograr que la información llegue, sea comprendida, tenga sentido para quien la recibe. Por eso considero que debe ser flexible, humana y adaptarse a características de cada persona y grupo. Piensa en algo que aprendiste fuera de la escuela, un oficio, una habilidad, algo de la vida diaria y cómo lo aprendiste. Bueno, he aprendido muchas cosas fuera de la escuela, especialmente en mi trabajo. Por ejemplo, aprendí bastante sobre logística y manejo de mercancía. Aunque soy un técnico en sistemas, cuando empecé a trabajar tuve que aprender procesos que no conocía. Los aprendí observando a mis compañeros, preguntando cuando tenía dudas y participando todos los días
Con el tiempo fui adquiriendo experiencia y haciendo las cosas por mí mismo. ¿Sientes que la vida cotidiana, el trabajo o la familia te han enseñado más que los estudios formales? Cuéntame un ejemplo. Sí, considero que los estudios son importantes porque es una base, pero la vida y el trabajo también enseñan muchísimo. En mi caso, el trabajo me ha enseñado a ser más responsable, organizado y a trabajar bajo presión. Por ejemplo, cuando hay mucha mercancía por organizar o entregar y se tiene poco tiempo, uno aprende a organizar las prioridades y a buscar la manera de cumplir con el trabajo sin descuidar los detalles. ¿Alguna situación difícil de tu vida te obligó a aprender algo rápido? ¿Cómo lo hiciste? Sí, cuando empecé a trabajar en logística tuve que aprender rápidamente procesos y sistemas que no conocía. Al principio me costaba porque era algo diferente a lo que había estudiado. Lo que hice fue observar cómo trabajan los demás y preguntarles y tomar nota a lo importante y practicar hasta sentirme seguro. Creo que muchas veces las situaciones difíciles le obligan a uno a aprender porque no queda otra opción que... ¿Para ti qué significa aprender? ¿Es lo mismo que memorizar información o es otra cosa? Para mí aprender no es solamente memorizar información. Aprender es entender algo y poder utilizarlo en situaciones reales. Uno puede memorizar muchas cosas, pero si no sabe cómo aplicarlas, realmente no ha aprendido de todo. Para mí aprender también significa adquirir experiencia, cometer errores, corregirlos y cada vez hacer mejor las cosas. Ya. ¿Recuerdas un aprendizaje que haya sido especialmente significativo en tu vida o tu trabajo? Cuéntame cómo ocurrió. Uno de los aprendizajes más significativos ha sido aprender a desenvolverme en el área de logística. Yo estudié un técnico en sistema, por lo que al principio pensé que en mi trabajo estaría más relacionado con computadores y tecnología. Sin embargo, al entrar a trabajar en logística, descubrí que también podía aprender algo completamente diferente. Con la práctica aprendí a manejar mejor los procesos, a organizar mi tiempo, a trabajar en equipo y a asumir responsabilidades. Para mí fue importante porque me demostró que uno nunca deja de aprender y que los conocimientos también se adquieren con la experiencia y las situaciones que se presentan en la vida.